Vamos a continuar, por favor, con la indicación de este blusón. En este blusón, ¿en qué me quedé? En el anterior video donde estaba hablando sobre las filas que se le agregan a los costados para hacerla más amplia. El dibujo en sí del diagrama queda con dos rectángulos que sería dos imágenes iguales a esta, quedan dos rectángulos, entonces sí quedan un poquito estrechos, sobre todo porque estuve trabajando con casitas de 3 macizos. En esta ocasión no los hice de 4 macizos como el anterior blusón rosa. Este es de 3 casitas, de 3 macizos cada casita, entonces sí queda un poquito más reducido. Ya terminé de unir, y en los anteriores videos le mencionaba cómo se unen los hombros y cómo deben de coincidir las casitas al momento de unir. Y también les mostré cómo hay que definir con esta costillita que queda de unión. Esta va a quedar como el revés de la prenda, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo ya terminé de unir por los hombros los dos rectángulos. Ahora aquí les voy a mostrar que para hacer una ampliación a los costados le metí esta figura. Esta figura, a ver si se aprecia bien, es esta como grequitas que se ven aquí. Esto es lo que yo le agregué. Comencé por dos filas intercaladas de casitas rellenas y casitas sin rellenar, ¿sí? Hice una, dos y dos igual de las de no rellenar, y luego metí esta forma de, se ven como si fueran grequitas, ¿sí? Que es no, este no es este, son estas grecas. Este fue de este gráfico, es el que utilicé. Miren, aquí se ven las grecas, ¿sí? Que hacen esta forma. Este es el patrón que yo seguí para poder hacer los aumentos, filas de aumentos en los costados, en los dos costados, tanto en el de los dos lados, pues, ¿sí? Bueno, entonces con esto entonces quiere decir que a partir del gráfico que termina aquí, yo aumenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filas más de cada lado. 14 filas de un lado y 14 filas del otro lado, ¿sí? Y ahora ustedes pueden meter otra figura. Si quieren esta, pues ya saben a dónde ir. A la página del Facebook de Tu Mundo Crochet, ahí lo van a ver. Si no, pues ustedes pueden meter otra figura, otro gráfico aquí que sea de hileras y con la cantidad que acabo de mencionar. Ahora, aquí, para separar las mangas, en esta parte, aquí donde quedó la unión de los hombros, en esta parte, aquí se ve, yo me voy a ir guiando así hasta llegar aquí, ¿sí? En esta parte, en donde sí se pueden, en esta parte donde están las casitas rellenas, pues no se pueden contar los cuadritos bien, pero sí se puede sacar y guiarse aquí. Llegué a lo que es la mitad, entonces yo aquí me voy a guiar para hacer la mitad, doblar a la mitad, ¿sí? Una vez que ya agregué mis filas en los laterales para tener el ancho que necesito de la blusa o blusón, entonces ahora de aquí yo voy a contar los cuadritos hacia abajo, ¿sí? Voy a contar, ¿sí? Miren, aquí, y me voy a guiar ahora hasta salir acá, en esta parte, aquí que sería la mitad, ¿sí? Aquí está el hombro,
¿sí? Estas son las filas que agregué y aquí sería la mitad, ¿sí? Entonces a partir de aquí yo voy a contar 30 casitas, 30, aquí está una, y las voy a agarrar así dobles para contarlas, tanto la de un lado como del otro, que sería frente y espalda, ¿sí? Entonces así voy a contar, aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 aquí, 11, 12, 13, 14, 14 hasta acá, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, aquí sería 26, ¿sí? 27, 28, 29 y 30, ¿sí? Ok, está correcto. Aquí serían ya las 30 casitas, ¿sí? Y entonces aquí voy a poner un separador de puntos y si no tengo, pues un segurito para indicar aquí, ¿sí? Agarrar las dos partes, tanto el frente como la espalda, y ponerles el segurito, porque con este seguro yo voy a marcar aquí la separación de las mangas. Entonces voy a dejar esta parte aquí, que es la manga, para sacar la manga, y aquí en este segurito está la sisa. Obviamente aquí está la sisa, y a partir de aquí voy a comenzar aquí a unir ya lo que son los costados, ¿sí? Este es un costado, este es de un lado, ¿sí? Para comenzar a unir. Entonces lo que hice fue hacer eso en el otro lado, y miren, aquí yo ya me adelanté haciendo aquí ya tengo mis 30 puntos de un lado y 30 del otro. Puse el segurito, 30 de un lado, 30 del otro, puse el segurito, aquí marca la sisa, y a partir de aquí ya estoy haciendo lo que es la unión de los costados, ¿sí? Y estuve trabajando una fila de casitas, primero dos casitas, dos filas sin rellenar, y después una rellena, una sin rellenar, una rellena, una sin rellenar, y cada vez hacer las uniones hasta llegar a terminar. Esta forma de unir los costados es diferente al blusón rosa, porque hay varias formas de unir en la técnica de filete, ¿sí? En el blusón rosa fue una forma, y esta que usé aquí es otra forma, ¿sí? Miren, y vean cómo quedó hasta terminar acá, terminar toda la parte del costado de este lado, ¿sí? Entonces ahora voy a trabajar la otra parte, que es lo que les mostré, cómo hay que contar los puntos para la manga, marcar la sisa, y aquí entonces me voy a un extremo y voy a iniciar la fila de casitas sin rellenar. Así me voy toda esta fila hasta llegar aquí a la sisa, ¿sí? Cuando llego aquí a la sisa, lo que voy a hacer, me adelanté porque si no me tardo más con el video y se hace más largo aparte. Entonces aquí, al llegar aquí, antes de llegar a la sisa, yo voy a continuar aquí con mis casitas sin rellenar, y voy a estar trabajando una cadenita, un macizo, ¿sí? Una cadenita, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo. Espérenme porque aquí corté la hebra. Entonces voy a continuar aquí.
Ahí está. Entonces aquí continúo con así, macizo, macizo, ya ni filo tienen mis, así, ¿sí? Macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, macizo, cadena, y aquí el macizo. Este es un macizo antes de llegar a donde tengo marcado lo que es aquí. En esta casita donde yo estoy marcando la separación de las mangas o lo que es la sisa, es este, ¿sí? Entonces aquí miren, lo que voy a hacer es lo mismo que hice en el otro extremo, ¿sí? Voy a montar, ya llegué a hacer este último macizo donde está el seguro que me marca que es la sisa, entonces me voy a pasar para continuar del otro lado donde tengo marcado aquí y voy a agarrar este macizo que es de la casita marcada, ¿sí? ¿Sí? Y voy a unir así, así, ¿sí? Y me va a quedar así. Déjenme voltear porque estoy de cabeza, ¿sí? Entonces mucho ojo para que vean cómo estoy uniendo esta parte, ¿sí? Entonces aquí tengo que unir 4 casitas, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo voy a montar y voy a hacer aquí el macizo que hace referencia a no, pero primero una cadena, después de hacer esto una cadena, y aquí en esta voy a hacer una casita, bueno, un macizo así, ¿sí? Y voy a agarrar aquí este macizo y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y entonces me va a quedar esta casita con esta casita de este lado. Este es de un lado y este va a ser del otro, ¿sí? Entonces aquí voy a continuar, hago una cadenita y en la siguiente voy a hacer la casita que sigue, así, y voy a agarrar el macizo que sigue, que es este de acá, y voy a hacer un deslizado para unir eso. Voy a hacer una cadenita y voy a hacer aquí la otra casita, así, ¿sí? Y voy a agarrar aquí el macizo que sigue, así. Es igual que esta primera unión de aquí de este costado, es como el hombro, ¿sí? Entonces voy a hacer una cadenita y hago la otra casita, así, y con un deslizado en este macizo, así, y con eso ya uní 4. Miren, aquí está, es 1, 2, 3 y 4 casitas, y deben de coincidir con las otras que tengo del otro extremo, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que son estas 4 y estas 4. 4 de este lado y 4 de este lado a partir de la sisa, ¿sí? Y entonces cuando ya uní 4, me voy a seguir toda la fila hasta terminar con casitas sin rellenar, ¿sí? Entonces me voy a ir toda la tira, trabajar toda la tira, así, con puras casitas sin rellenar. ¿Para qué? Para que me quede igual que el otro lado, que son 2 filas, esta y esta, ¿sí? Y aquí nada más hay una, entonces me falta la que estoy haciendo, ¿sí?
y así me voy a ir. Entonces aquí voy a ir haciendo la segunda fila ya de casitas sin rellenar. Está muy fácil, ¿eh? Nada más que quería mostrarles eso porque quiero que vean que la unión que se hace en los costados y con aumentos, porque aquí estamos aumentando, es una forma con la técnica de filet de unir los costados, ¿sí? Es similar a la del blusón rosa, pero no es igual. Es similar únicamente, porque con esta técnica hay varias formas de hacer las uniones en los costados para darle amplitud a una prenda como esta, que puede ser una blusa, un blusón, un vestido, en fin, ¿sí? En los costados siempre hay una forma de diferente de cerrar los costados, ¿sí? Y este cierre de costados puede ser con aumentos para ampliar la prenda o sin aumentos de forma recta. Pero yo aquí le estoy metiendo un poquito de aumento para darle mayor vista, mayor caída y mayor forma a esta blusa o blusón. Entonces miren, me voy a ir toda esta fila, ¿sí? Hasta terminar, hasta llegar hasta la punta, que es el extremo, ¿sí? Una vez llegando a la punta, le voy a dar vuelta al tejido y voy a continuar. Aquí voy a hacer de cuenta, para no hacer el video largo, que ya llegué hasta la orilla, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es hacer lo que siempre hago al inicio de cada vuelta. Hago 5 cadenas, le doy la vuelta al tejido, ¿sí? Obvio, vamos a hacer de cuenta que ya llegué al extremo, ¿sí? Y aquí voy a continuar ahora con, si ya quedaron 2 filas de casitas rellenas, perdón, sin rellenar, entonces la siguiente va a ser rellena. Entonces no necesito 5 cadenas, nada más necesito 3. Voy a quitar 2, ahí está, ¿sí? Y voy a aquí hacer las casitas a partir de aquí rellenas, ¿sí? En este blusón se trabajaron casitas rellenas de 3 macizos. Entonces aquí voy a hacer de cuenta que ya estoy de regreso, ya voy de regreso todo la subida así, haciendo casitas rellenas. ¿Sí? Y estas son rellenas. Entonces para este blusón llevo utilizados 3 gráficos. Uno que es con el diseño de la ave, que es el principal, que es para el frente y la espalda. El segundo diseño es para hacer una tira y ampliar el rectángulo de largo. Y el tercer diseño es para ampliar los costados. Entonces llevo tres diseños, ¿sí? 3 diseños que estoy empleando para hacer este blusón. Cuanto más quiero que sea rápido, más me equivoco. Entonces miren, aquí estoy llegando ya otra vez a la sisa, en donde voy a aquí hacer, quiero que vean cómo se va a trabajar las uniones a partir de esta parte.
La primera fue casitas como el hombro, igual que el hombro, pero en esta parte, miren, antes de llegar aquí a la unión, ¿sí? Voy a ver que este macizo corresponde a este de la casita que está aquí unida. Entonces voy a contar a partir de esta no, a partir de aquí esta no la cuento, 1, 2, 3 y 4. Aquí, así, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer casitas sin rellenar. Siempre que llegue yo a esta parte, mis casitas van a ser sin rellenar para que me sea más fácil identificar cuáles son las que voy a unir en esta vuelta, ¿sí? Entonces aquí, miren, aquí antes de llegar a esta unión voy a agarrar este macizo y voy a hacer uno de una sola sacada y voy a continuar con el otro de este lado, que este no es porque este corresponde a esta casa que ya se unió, entonces es el que sigue este, ¿sí? Así, y voy a hacer un macizo con una sola sacada y ya cuando tengo estos dos aquí voy a pasar la hebra por todos estos y voy a apretar un poquito, voy a hacer una cadena y voy a agarrar el siguiente macizo, ¿sí? Así, así, ¿sí? Y entonces aquí ya estoy del otro lado y ahora voy a hacer lo mismo, la misma unión que hice acá, voy a hacerla acá, voy a hacerla de igual manera, voy a empatar este con este macizo, así, con un deslizado, hago una cadenita y hago la casita, y este lo voy a empatar con este, un deslizado, una cadena y el otro macizo, ¿sí? Así, y ahora este lo voy a empatar con este, así, y así voy a ir cerrando. Aquí llevo una, miren, aquí se ve, ¿sí? Aquí 1, 2, 3, me falta uno más, entonces voy a hacer una cadenita y voy a hacer el otro macizo para que salga la otra casita, y esta la voy a empatar con este macizo que está aquí, ¿sí? Este de aquí, ¿sí? Aquí, y lo voy a cerrar así, ¿sí? ¿Sí? Miren, y ya con eso ya se unieron otra vez 4, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y ahora voy a continuar esta fila con casitas rellenas, así me voy a ir toda la fila hasta terminar otra vez la tira de este costado, ¿sí? Para que me quede igual que esta que trabajé de puras casitas rellenas. Así me voy a ir toda mi fila hasta terminar. Cuando llegue al extremo o a la punta, otra vez le doy la vuelta y voy a hacer ahora casitas sin rellenar, y voy a hacer lo mismo, voy a regresarme y voy a repetir lo mismo que hice para unir esta parte, ¿sí? Y así cada vez que yo me regrese y llegue a la sisa, voy a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces sí, está muy fácil, chicas, de verdad que está muy fácil, muy sencillo, y esta es la forma de unir los costados. Yo siento que es más sencilla que la del blusón rosa, y miren cómo queda, se ve preciosa aquí, miren, vea qué forma da. Aquí está la sisa de este lado, y aquí ya tengo terminada esta ampliación de tiras que le hice en el costado para darle esta forma, y ya que tiene esta forma, pues le da una muy bonita caída a la prenda. Miren, vean cómo se ve, ¿sí? Entonces hasta ahorita llevo usados este gráfico que fue el principal, y después utilicé este de aquí arriba,
Este es el que yo utilicé para ampliar arriba en la parte en la parte del pecho antes de llegar a lo que es el cuello, ¿sí? Es esta parte, ¿sí? Esta es este gráfico. Y para ampliar los costados, que son estas grecas que les mencioné, esta forma de grequitas, ¿sí? Es este gráfico. Y con eso ya ahorita ya nomás estoy uniendo el costado y hay que seguirlo uniendo así como les indiqué, por favor. Quien lo esté haciendo, así es como se debe de unir. Cada vuelta que se dé va a ampliar, miren, va a ampliar la forma para hacer esto, ¿sí? Aquí están las uniones de cada vuelta. Aquí hay una, la primera, la segunda, tercera, ¿sí? ¿Sí? Y así hasta llegar al final de todo lo largo. Aquí está, aquí se termina. Termina con una leve forma en pico. Es leve, muy leve, no está muy pronunciada. Apenas si lo hace, ¿sí? Y una vez terminado eso, pues ya seguimos con las mangas. Quien le quiera poner mangas, quien no, puede dejarlo así. Así es que con esto nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.